Aleluya. Tome su lugar, hermano. Le damos gracias a Dios. Y queremos, como todos los días que nos reunimos, ¿verdad?, seguir estudiando las Escrituras. Y eso es con la finalidad de que Cristo sea formado en nosotros. Y estamos estudiando el Evangelio de Mateo. Estamos ya a punto de terminarlo. Estamos a 6 capítulos. 6 capítulos solamente para estudiar este libro de Mateo. Terminarlo y que todas estas enseñanzas, principios que hemos visto a través de la palabra nos ayuden para que Cristo sea formado en nosotros, porque al final esa es la voluntad del Señor, que seamos como Él. Él nos recibió como éramos, pero no quiere que sigamos siendo lo que somos. Así que mucha gente tiene mal carácter, pero Dios no te quiere con ese mal carácter. Así te recibió, con tu mal carácter, con tu mala actitud, con todos tus pecados, todas tus fallas, tus debilidades, tu ignorancia, tu incredulidad. Pero Él no quiere que permanezcas así. Entonces el propósito de su palabra es que seamos transformados por medio de la renovación de nuestra mente, para que sepamos lo que es agradable y lo que es bueno a los ojos de Dios, conociendo su voluntad, y podamos ser transformados. Y ya el Chucky que traemos cargando, ya no lo traigamos cargando. El mal humor, las malas actitudes, las malas acciones cambien y seamos hombres y mujeres conforme al corazón de Dios. Eso es lo que Dios está buscando. Así que vamos a buscar un pasaje, hermanos, que está en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 22, del versículo 23 al 33. 10 versículos. Mateo 22, del 23 al 33. Y vamos a leer estos versículos, hermanos, de un tema que yo he titulado Error por no conocer las Escrituras. Error por no conocer las Escrituras. Y dice ese pasaje: aquel día se acercaron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguien muere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó, y como murió sin dejar descendencia, dejó a su mujer a su hermano. De la misma manera también al segundo, al tercero, hasta el séptimo. Después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Entonces respondió Jesús y les dijo: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios, pues en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando afirmó: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Al oír esto, la gente se admiraba de su doctrina. Error, hermanos. Siempre que nosotros ignoramos las Escrituras e ignoramos el poder de Dios, vamos a caer en error. Es importantísimo que nosotros conozcamos las Escrituras. Los saduceos eran un grupo de religiosos que no creían en la resurrección. Saduceo significa justo.
O sea, ellos se hacían pasar por gente justa y se ponían nombres, ¿verdad?, para que la gente por su nombre los identificara, pero no por sus acciones. Así que ellos se llamaban justos, o se pusieron el mote de justo o saduceo, pero realmente su comportamiento, su vida dejaba mucho que desear. Seguramente esa pregunta que le hicieron a Jesús, nadie se las había respuesto. Como tenían contiendas con los fariseos, porque los fariseos sí creen en la resurrección, pero los saduceos no. Y esta pregunta que le hacen a Jesús, seguramente nadie se las había respondido. Como hay gente allá afuera que piensa, que es muy sabia y que hace preguntas que piensan que nadie se las va a responder. Cuando lo único que tienen que hacer es ir con alguien que se ha estudiado las Escrituras y le pregunten, y vamos a ver si su pregunta no tiene una respuesta. Así Jesús, hermanos, vinieron estos hombres que querían sorprenderlo en una mentira, en algo falso. Como ya hemos visto anteriormente, se había enfrentado con los fariseos, los cuales le cuestionaron su autoridad. ¿De dónde tú haces estas cosas? Después vinieron los herodianos junto con los canchanchanes, ¿verdad?, también de los fariseos. Y en un concepto correcto acerca de Jesús, pero sin el entendimiento ni la revelación, sabiendo que Él era un amante de la verdad, que buscaba la verdad y predicaba la verdad, pues yo creo que no tenían entonces nada que preguntar, solamente seguirlo. Pero como sabemos, así es la gente, hermanos. Cuando la gente tiene dudas, no es para que una se lo responda y bueno, ya entendiste, bueno, entonces vente, sigue a Cristo. No, ellos quieren seguir en su necedad y les puede responder 50 preguntas, 60 preguntas, y su corazón endurecido no va a hacer que ellos vengan a la verdad. Porque en el libro en la carta de Pablo escrita a los Romanos, en el capítulo 9, dice que no depende del que quiere, ni del que corre, ni del que busca, sino de aquel del que Dios tiene misericordia. Es decir, que la gente viene a salvación, viene a Cristo, conoce la verdad solamente por la misericordia de Dios. No es porque la gente esté buscando a Dios, porque la Biblia dice en Romanos que nadie busca a Dios. Dice que todos se han desviado, no hay un justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado para su lado, de tal manera que nunca la gente va a encontrar a Dios aunque lo busque. Realmente es Dios quien está buscando a las personas. Él dejó su trono y se hizo hombre, y en la condición de hombre se humilló hasta la muerte y muerte de cruz para venir y a buscar lo que se le había perdido. Y a través de una anunciación, a través de un evangelio, Él quiso llamar a los escogidos. Pero para la gente todo esto es locura. Pero a Dios le agradó salvar a los escogidos por la locura de la predicación. Así que la gente puede buscar a Dios donde quiera, en sus creencias, en sus filosofías, en sus principios, en sus preceptos, pero no lo va a encontrar, porque es Dios quien los está buscando. Y Él escogió este medio, la predicación. Los apóstoles se paraban enfrente de la gente, igual que en esta mañana, les predicaban acerca de Jesucristo. Y después hacían un llamado para ver quién quería recibir este mensaje. Había un cambio de vida de las personas y entonces se añadían a la iglesia y el evangelio y la iglesia se iban multiplicando. Pero estos hombres traían ya un concepto preconcebido. Y yo creo que ese es un problema muy grave en muchas personas, que traemos conceptos preconcebidos
y que no vaciamos esos conceptos y estamos abiertos a recibir la verdad de Dios, sino que formamos una muralla con nuestros conceptos preconcebidos y no queremos recibir la verdad. Pues es que así me enseñó mi abuelita, así me enseñó. Bueno, ¿y sabes dónde está tu abuelita? No, pues deberías investigar. Es que así me enseñó mi mamá, ¿y sabes dónde está tu mamá? Si tu mamá ya falleció, ¿sabes dónde está? Pues deberías de investigar. Entonces mucha gente tiene conceptos preconcebidos, y aún nosotros como cristianos, porque venimos de una religión tradicionalista y traemos conceptos ya preconcebidos que tenemos nosotros que quitarnos ya de encima para que podamos nosotros recibir la verdad con un corazón dispuesto, porque Jesucristo era el portador de la verdad. Diga conmigo: Jesucristo era el portador de la verdad, y además era la verdad encarnada. Por eso todos lo cuestionaban. La gente no cuestiona la mentira. ¿Por qué no cuestionan, verdad, esas filosofías? ¿Por qué no cuestionan esos sistemas de pensamiento que existen hoy, que te desvían de la verdad? ¿Por qué no cuestionan todos esos pensamientos pseudocientíficos que hay? No, el mundo siempre va a cuestionar la verdad. La verdad se encarnó e inmediatamente la cuestionaron. Y los saduceos vinieron delante de Jesús. Y lógicamente vinieron tratando de humillar a Jesús, de encontrarle un error en sus palabras para apartarlos de la gente y para que la gente ya no lo escuchara y no lo siguiera. Estos saduceos fueron formados como un grupo religioso en la época de los macabeos. Los macabeos era un grupo de israelitas que defendieron la nación de Israel cuando la destrucción de Jerusalén, y ellos, si no es por ellos, de verdad Israel ya no existiera. Pero gracias a que Dios permite siempre un remanente de Israel, levantó este grupo llamado los macabeos, los cuales defendieron a Israel y pudieron ellos sobrevivir, y a través de ellos la nación de Israel se ha venido nuevamente creciendo. Uno de esos libros, ¿verdad?, que se le llama apócrifos o deuterocanónicos, o que deuterocanónicos o de otro canon, así se debe de decir. Están los libros de Macabeos, primera de Macabeos, segunda de Macabeos, y son libros que, aunque no están en el canon original, son libros históricos y son buenos para leer. Hay otros libros que son fantasiosos y esos ni para qué leerlos. Pero esos libros históricos como primera y segunda de Macabeos vale la pena leerlos. Vale la pena estudiar la historia de Israel y cómo Dios conservó a Israel. Pues de esos tiempos los saduceos se formaron. Pues ellos, su nombre fue adoptado de uno de los sacerdotes de David y de Salomón, que se llamaba Sadoc. Los sadoquitas eran un grupo de hombres que estuvieron fieles a David. De hecho, en el libro de Zacarías, de Ezequiel, se describe que la orden sacerdotal que va a existir en el milenio, cuando Cristo reine, van a ser sacerdotes de la orden de Sadoc. No van a ser de Leví, ni de Aarón, ni de ninguna otra orden. Serán de Sadoc, de tal manera que Dios va a premiar a estos hombres por haber sido fieles a David. Y son cosas que están aquí en la Biblia y que a veces tenemos que estudiar para conocerlas. Pues ellos de ahí, ¿verdad?, adoptaron ese nombre, pero tenían ciertas creencias que es importante, porque nosotros, al conocer las creencias de la gente, nosotros podemos ahí vislumbrar dónde les hace falta luz o dónde definitivamente no tienen luz. Así es que los saduceos, este grupo se oponía a los fariseos, a la ley oral,
y solo se sustentaban sus creencias, sus pensamientos en el Pentateuco. Ya todos sabemos qué es el Pentateuco, que es los 5 libros de la ley de Moisés: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. En eso basaban todas sus creencias. Ellos no tenían la Tanaj, ¿verdad? Ellos no tenían la Tanaj, tiene los 5 libros, ¿verdad?, de Moisés, de la ley de Moisés, o el Pentateuco. Y además tiene los Neviín, que son los libros de los profetas, y los Ketubín, que son los libros sapienciales, y no los tenían, solo los 5 libros de Moisés. Ellos no se regían como los fariseos, ellos solamente usaban esos libros. Además, ellos no creían en los ángeles, ni en los demonios, ni en el reino de Dios, ni en el infierno, tampoco en milagros. Y como dijimos, tampoco en la resurrección, menos en una vida después de la muerte. Menos en eso, aunque las Escrituras, si nosotros vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 23, Hechos capítulo 23, nosotros vamos a leer una verdad. Hechos 23, 8. Dice: porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman que sí existen. Y aquí vemos a un Pablo, ¿verdad?, muy inteligente, que estaba ante estos 2 grupos, que lo estaban enjuiciando, y entonces él divide a estos 2 grupos, hablando sobre la resurrección, dando testimonio de Jesucristo, de la resurrección. Y entonces lo que lo acusaban se dividieron, estaban juntos para atacar a Pablo, y cuando él les habla de la resurrección en el contexto de este pasaje, se dividen. Y entonces Pablo causa controversia, y como dice un dicho, ¿verdad?, divide y vencerás. Así que Pablo usó de ese dicho y dividió y venció. En ese momento el sistema de pensamiento o la afrenta que le querían hacer acerca de que él era un predicador de Jesucristo. Así que Jesús, hermanos, se enfrentó a estos grupos religiosos y a otros, ¿verdad? Hemos leído cómo enfrentó a los fariseos, a los herodianos, a los escribas, que todos ellos quisieron siempre tentarlo y encontrar en él la mentira, hallarlo a Jesús con una mentira, pero eso nunca sucedió. Gracias a Dios, hermanos, tenemos este libro que nos describe todo lo acontecido, y que a través del tiempo se escribieron nuevas cartas, nuevos documentos, y a través de ellos descubrimos que Jesús nunca se halló nada malo en su boca. Mire lo que dice la primera carta del apóstol Pedro, ahí en Primera de Pedro. Vamos a buscar el capítulo 2, el versículo 22, 1 Pedro 2, 22, y dice: Él no cometió pecado, ni se halló engaño en su boca. Si leemos el versículo 21, vamos a ver de quién se está hablando. Dice: para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Él no cometió pecado, ni se halló engaño en su boca. Como vemos en este pasaje de Pedro, Pedro insta a la iglesia precisamente a eso, a que no cometan pecados y a que no engañemos o no digamos mentiras o engaños en nuestra vida, porque Cristo padeció por nosotros y Él nos dejó ejemplo. O sea, si queremos un ejemplo de alguien que no pecó, que vivió una vida correcta como nosotros la debemos de vivir, pues es Cristo. Él nos dejó el ejemplo y Él no cometió pecado ni se halló engaño en su boca. Y así debe ser el cristiano. Si queremos que Cristo sea formado en nosotros, tenemos que aprender que nosotros no debemos de practicar el pecado y no debemos de mentir. La verdad cueste lo que cueste. La verdad a veces nos lleva a sufrir, porque Jesucristo dijo la verdad y sufrió en una cruz. Entonces el que nosotros digamos la verdad a veces
nos va a ocasionar problemas, pero no porque esté mal, porque lo correcto es decir la verdad, sino porque a lo mejor la verdad a unos les va a causar un problema o se les van a descubrir sus mentirotas, ¿verdad? Sus engaños, sus traiciones. Pero nosotros debemos decir la verdad. Decir la verdad no es un chisme, porque es verdad. Fuera mentira, entonces es chisme, pero es una verdad. Así que Jesucristo nos dejó, hermanos, evidencia, y aunque ellos querían sorprenderlo en cosas, pues eso no sucedió. Nunca sucedió. Todos estos grupos, hermanos, fracasaron contra Jesús. Y este grupo de los saduceos, Jesús los calló, los dejó con la boca abierta. Ellos pretendían con unas preguntas, con una pregunta que nadie les había respondido, pero Jesucristo los dejó callados. Callados los dejó. Lea usted el versículo 34 de Mateo capítulo 22. Mateo 22, 34. No le póngale ahí algo, hermanos, para que no pierda el pasaje. Y cuando se mueva otro, tenga usted cómo regresar rápido. En el verso 34 de Mateo 22 dice: entonces los fariseos, cuando oyeron que habían hecho callar a los saduceos, se reunieron. Vean, hermanos, cómo todos estos grupos, lo único que hacían era juntarse para tentar contra Jesús. Lo más tremendo de esto es que Dios había propuesto precisamente eso en el corazón de esas personas. Porque el previo conocimiento de Dios, sabía Dios, en ese previo conocimiento, que estas personas se les dijera lo que se les dijera, se les mostraran las señales que se les mostrara, ellos no iban a creer en el Mesías. Entonces Dios los usó. Así como Dios sabía que Judas no iba, a pesar de que iba a ser escogido por Jesús para ser parte del ministerio, pero él no iba a guardar su dignidad de haber sido llamado apóstol o preapóstol, ni aún así él iba a creer en Jesucristo y lo iba a traicionar. Entonces Dios, en su preconocimiento, usó a Judas, porque él sabía el corazón y la voluntad de Judas. Y eso es lo que a veces choca con la mente de la gente, porque dice: pero entonces, ¿por qué Dios no intervino si sabía que Judas lo iba a traicionar? Pues no, porque por supuesto que Dios sabía lo que él iba a hacer, que había en su corazón, y solamente Dios lo utilizó como un instrumento para sus propósitos. Lo mismo pasó con Faraón, que se endurecía su corazón. Mientras más Dios se mostraba, mientras más Dios le hablaba, él no lo quería escuchar, no quería obedecer, y más se endurecía su corazón. Y ahí tenemos un ejemplo claro de lo que pasa en la vida de las personas. Cuando la persona no quiere oír ni quiere obedecer, se endurece su corazón. Ahí tienes por qué no quieres venir a la iglesia, ahí tienes por qué te tienen que traer a rastras, porque no quieres oír. Y como no quieres oír, no quieres obedecer. Entonces tu corazón se sigue haciendo de piedra, de piedra, de piedra y más piedra. Y esa piedra un día te va a fundir en lo más profundo del abismo. Y luego, para sacarte de ahí, imposible a veces. El corazón se endurece de tal manera que la gente no quiere escuchar. Así estaban los saduceos, los fariseos, los escribas, los herodianos. Todos ellos estaban endurecidos, y a pesar de que Jesús les hablaba, les demostraba quién era, les contestaba sus preguntas, los dejaba callados, los dejaba admirados, aún con todo y eso, no querían oír ni querían obedecer. Así pasa con nosotros: cuando no queremos oír, no vamos a obedecer, no vamos a cambiar.
nuestro corazón seguirá endurecido. ¿Dónde empieza la transformación? Cuando nosotros cambiamos nuestra manera de pensar. Es decir, nos arrepentimos. En ese momento empezamos el proceso de restauración. Mientras tú no te quieras arrepentir, tú vas a venir aquí cada domingo forzado, porque tu papá ya te amenazó, porque no te va a dejar ir al rato a la pachanga, y vas a estar aquí y tú vas a seguir endurecido. Y va a pasar el tiempo y vas a seguir endurecido, porque no te quieres arrepentir, porque no quieres cambiar tu manera de pensar, porque te la pasas juzgando a los demás, porque empiezas a hablar mal de los demás y a maldecirlos, a llamarlos hipócritas, a llamarlos, ay, sí, se dicen cristianos. Ah, bueno, eso que haces, estás maldiciendo a la gente. Y lo único que está pasando es que te estás maldiciendo a ti mismo. Todas las maldiciones que reciba la iglesia de Jesucristo van a caer sobre Jesucristo. La gente no sabe eso. Es por eso que uno ni se preocupa. Porque dice uno, bueno, es que esa persona no sabe ni lo que está haciendo. Jesucristo dijo, los vituperios. De los que os vituperaban, dice, cayeron sobre mí. Entonces, cualquier ofensa, porque un vituperio es una ofensa, cualquier ofensa que esta iglesia, hablando de cualquier persona que es parte de la iglesia de Jesucristo, reciba, o le avienten, o le digan, cae sobre Jesucristo. Entonces la gente no está llamando hipócrita a la gente, está llamando hipócrita a Jesucristo. La gente no está juzgando a la gente de la iglesia, está juzgando a Jesucristo. Y un día, porque vamos a verlo más adelantito, hay resurrección. La gente piensa que uno se muere y ahí se acabó todo. No, va a haber una resurrección. Y ahí vamos a ver quién es quién. Y ahí se van a callar las bocas. Y ahí todas tus fraseologías, tu filosofía, tu conocimiento religioso se va a venir al hoyo. Y después vas a ir tú también. Jesucristo, hermanos, claramente a través de las Escrituras nos enseñó sobre la resurrección. Y esta fue una oportunidad. Muchas cosas se tenían que aclarar antes de que Él subiera nuevamente donde Él ya estaba antes. En el trono, a la diestra, en las alturas del Señor, de nuestro Dios y Padre. Así que estos cuates solo querían sorprenderlo, no querían conocer la verdad. Le preguntaron a Jesús acerca de la resurrección. Un tema seguramente que ellos debatían con mucha gente, porque ellos no creían. La gente cuando no cree algo se pone a debatir, aunque no tenga fundamentos, porque luego te dicen, es que esto, bueno, ¿y dónde dice la Biblia eso? Me cubro con la sangre de Cristo. ¿Dónde dice eso? A ver, dame un versículo donde diga que la sangre de Jesucristo es para cubrirse. No. La sangre de Jesucristo, según la primera carta del apóstol Juan en el capítulo 2, nos limpia de todo pecado. La sangre tiene el poder de limpiar el pecado. La sangre de los animales, cuando se hacían los sacrificios en el Antiguo Testamento para expiación del pecado, cubrían el pecado. Pero la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entonces yo creo que ahí hay un error teológico grave. Y están usando la sangre como un fetiche, cuando la sangre, hermanos, no es para eso. Pero todo eso es por ignorancia, porque la gente, pues desafortunadamente le han enseñado mal. Pero lo peor de todo es que no quieren cambiar. No quieren ver la verdad. Y se aferran a sus pensamientos equivocados. Entonces siempre cuando alguien te diga algo, ¿dónde dice? Ayúdate que yo te ayudaré. ¿Dónde dice eso? En la Biblia. ¿En dónde? No dice eso.
La Biblia no dice eso, ayúdate que yo te ayudaré. Eso no dice la Biblia. Eso lo dijo un filósofo. Eso no lo dijo la Biblia. Todo debe de estar, todo conocimiento, por lo menos de los cristianos, debe de estar fundamentado en las Escrituras. No es una interpretación privada. La Biblia se explica sola. Nosotros no debemos de interpretar. La Biblia se explica sola. Y hay una regla claramente escrita por Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 4, donde dice que debemos de aprender a no pensar más allá de lo que está escrito. Es una regla hermenéutica. No debes de pensar más allá de lo que está escrito. ¿Qué está escrito? Es eso. Ya. No, pero es que yo creo que, yo pienso que, es que aquí creo que las 7 cabezas son esto, es aquello. La guerra de Gog y de Magog es la guerra ahorita de Rusia con Ucrania. A ver, ¿dónde se menciona eso en la Biblia? La guerra de Gog y de Magog, ¿dónde se menciona? En el capítulo 20 de Apocalipsis. El capítulo 20. ¿Y el capítulo 20 de qué habla? Del milenio, de cuando Jesucristo está reinando. Entonces, primera pregunta, ¿Cristo ya está reinando aquí en la tierra? No, ¿verdad? ¿Y Él ya regresó? No, ¿verdad? Entonces, ¿quién es Gog y Magog? No sabemos. Pero la gente así está, hermanos, marihuaneando. Porque no estudia la Biblia de una forma sistemática, porque no se deja instruir, solamente sus pensamientos, sus razonamientos, no tienen un guía, un maestro que ha estudiado más que ellos y que los va guiando. Miren, esto es por esto, por esto, por esto, por esto. Para eso están los maestros. No, pero la gente piensa que solitos algo les va a iluminar y ya van a conocer la verdad. Tan mal. ¿Para qué entonces Dios puso maestros, hermanos? O sea, la gente está disvariando. Así que estos hombres le hablaron de un tema, escuchen esto, que ellos no creían, pero que seguramente dentro de sus argumentos, porque esto que ellos mencionaron es un argumento, dentro de sus argumentos tenían uno muy fuerte que nadie les podía contestar. Entonces le dijeron a Jesús: Maestro, versículo 24, Moisés dijo, si alguien muere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y le levantará descendencia a su hermano. Amados hermanos, esto que ellos dijeron, que Moisés dijo, era una ley. Miren, desde el capítulo 22 del libro de Deuteronomio hasta el capítulo 27, se habla de muchas leyes que Dios estableció, inspiración a Moisés que le diera a su pueblo. Y esta ley es la ley que en hebreo se dice Mizbach Yibun. Mizbach Yibun, que después, que estaba realmente descrita en el libro de en el libro de Génesis, y que se le llamaba la ley del levirato. La ley del levirato que estaba en el Génesis, ¿verdad? Moisés la tomó por la revelación de Dios y fue escrita en el capítulo 25 de Deuteronomio. Esa ley indicaba que cuando en aquellos tiempos, no en estos, ¿verdad? Porque va a salir un vivo y va a decir, híjole, cuñada, ¿qué crees? Que se murió tu marido. Pues, ¿cómo ves? No, así hay varios, que transgreden las escrituras. En aquellos tiempos sí era permitido, era la cultura, era la tradición, Dios lo permitió y punto. Y si alguien quiere alegar algo, pues que le pregunte a Dios, punto, pa' pronto.
Como dice la Escritura, ¿quién eres tú para altercar contra Dios? Entonces, se era permitido. Entonces, en esa ley, el propósito de esa ley era que se mantuviera el nombre de todo israelita que moría sin descendencia. De tal manera que, por eso vemos luego en las Escrituras que hay un Jacob acá, hay otro por allá, ¿verdad? Porque se perpetuaba el nombre, ese era uno de los propósitos. El segundo propósito de esa ley del levirato era que las pertenencias o la herencia de esa familia no cayera en manos extrañas. De tal manera que cuando se le daba al hijo, ¿verdad? Al hijo primogénito por el hermano que tomaba a la nuera, cuando nacía el primogénito, él heredaba todas las posesiones de su papá y de su mamá. Ese era el propósito, porque al rato si moría la mujer, entonces ¿quién se quedaba con la fortuna? Porque los israelitas sí ahorran, hermano, no como tú. Entonces ellos sí tenían fortuna, entonces ¿quién le heredaba? Ese era el propósito. Así que en Deuteronomio capítulo 25, ¿verdad? Digo, desde el capítulos antes hay muchas leyes. Miren, por ejemplo, en el capítulo 14 nosotros vemos la ley del diezmo. Si tú quieres saber qué es el diezmo o cómo lo manejaban antes, ahí está. En el capítulo 15, la ley de los esclavos. En el capítulo 16, la ley de la justicia. En el capítulo 19, la ley del testimonio. En el capítulo 20, la ley de la guerra. En el capítulo 21 hay diversas leyes de muchos tipos, de muchas cuestiones. Después en el capítulo 22, la ley de la conducta sexual. Porque Dios es un Dios moral y Él nos enseña nuestra conducta sexual, cómo debe de ser. No como tú dices, no como tú piensas. Es como Él dice. En el capítulo 22 ahí lo vemos. En el capítulo 23 nosotros vemos la ley sanitaria. Que hay que lavarse las manos, que hay que cuidar ciertas cosas para que no nos contaminemos, no nos enfermemos. Ahí dice. Y dentro de la ley humanitaria que abarca desde el capítulo 23 hasta el capítulo 25, nosotros ahí encontramos esta ley a la que hicieron referencia los saduceos. ¿Qué le parece si la buscamos? Mire, le di vuelta a mi Biblia y ya la encontré. Capítulo 25, en el versículo 25 de Deuteronomio, versículo 5. Capítulo 25, versículo 5. Escuchen. Si dos hermanos habitan juntos y uno de ellos muere sin tener hijos, la mujer del muerto no se casará fuera de la familia. Vea eso, con un hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella, restableciendo con ella el parentesco. La tomará como su mujer, o sea, no nada más es por un rato, sino que se tenía que casar con ella, no con un extraño. El primogénito que ella dé a luz llevará el nombre de su hermano. Es importante que en nuestra familia, hermanos, para Dios era importante preservar el nombre de la persona. O sea, yo sé que le quieres poner Giovanni, se le quieres poner Irineido y no sé qué ondas. Pero tú sabes la importancia que es para Dios que se perpetúe el nombre de tu padre. Que ese nombre siga por generaciones. Hay a veces, yo he escuchado sobre todo en artistas, a veces en jugadores de fútbol que dicen, ¿verdad? Juan Manuel II, Juan Manuel III, Carlos V, ¿no? Hasta había un rey que era Carlos V. Había Carlos IV, Carlos III, Carlos II, Carlos I.
Se perpetuaba el nombre del padre, del abuelo. Oye, si se llama Godofredo, sí piénsalo. Pero, digo, si tiene un nombre normal, oye, sería mucha honra que tú perpetuaras el nombre en alguno de tus hijos primogénitos, el nombre de tu padre o el nombre de tu abuelo. Porque eso es algo generacional, eso es algo que trae una cuestión espiritual, no es por nada más porque sí. No, hoy cada quien le quiere poner como quiere, Huitzilopochtli. O sea, su mecha, o sea, dice uno, oye, pónganles nombres decentes a sus hijos, hermanos. Y si quieren ustedes perpetuar el nombre de sus padres, de su abuelo, a uno de sus hijos pónganle como se llamaba. Pónganle 2, 3 nombres, no pasa nada. Pero perpetúen el nombre. Este era el propósito, perpetuar el nombre del hermano. Dice, el primogénito que ella dé a luz llevará el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Pero si el hombre no quiere tomarla por mujer, irá entonces su cuñada a la puerta donde están los ancianos y dirá, mi cuñado no quiere perpetuar el nombre de su hermano en Israel, no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él. O sea, lo van a persuadir. Oye, no te pases. Es una ley. Tú tienes que obedecer. Y si él se levanta y dice, no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos, le quitará el calzado del pie, le escupirá el rostro y le dirá estas palabras. Oiga esto, así se hace con el hombre que no quiere edificar la casa de su hermano. ¡Wow! O sea que la mujer, cuando era rechazada por el cuñado, le quitaba el calzado y le escupía la cara. ¡Qué tremendo! Era una ley. Dios lo permitió. A esta ley hicieron referencia a los saduceos. Pero, eran tremendos, porque no fue un cuñado, fueron 6 cuñados. 6 cuñados, y entonces dicen ellos, hubo pues, versículo 25, entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó, y como murió sin dejar descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo, el tercero y hasta el séptimo. Nadie le heredó. Entonces, después de exponer la ley del levirato, o la ley del Misbayas Yibún, lo que hacen ellos es ponerle una trampa a Jesús, porque seguramente esta trampa nadie se las había respondido. Ay, hermanos, pero ellos no sabían que quien estaba frente de ellos era la verdad. Era aquel que venía precisamente del lugar donde van todos aquellos que resucitan. Así que Jesús sabía todo esto. Entonces Jesús le responde, erráis, o sea, están en un error. ¿Por qué? Les dice las causas, hermano. Porque esta es la causa por la que la gente siempre yerra, se equivoca. Porque desconocen o ignoran las Escrituras. Y esto, hermanos, pareciera algo simple, pero no lo es. Porque los saduceos venían de una orden de judíos que conocían las Escrituras. Pero ¿por qué se llega a la ignorancia? Porque mucha gente sabe lo que dice la Biblia, pero no tiene la revelación de ella. Y estos hombres conocían las Escrituras, pero no tenían la revelación de las Escrituras.
y no entendían lo que ya se había enseñado desde el libro de Éxodo hasta el libro de Deuteronomio. Fíjense lo que dice la Escritura ahí en el libro de Éxodo. Cuando Dios se presenta al pueblo, en Génesis, Éxodo. Téngame paciencia, hermano. Génesis capítulo 38. ¿Dónde están ustedes, hermanos? Estoy vacilando, hermano. Quiero ver si están despiertos, están dormidos. Vamos a leer, hermanos, Génesis 38. Vamos a ver esta historia, hermanos, porque eso ya se había enseñado. Miren, Génesis 38. Aconteció, desde el versículo 1, aconteció que en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a casa de una adulamita que se llamaba Hira. Ahí conoció Judá a la hija de un cananeo, el cual se llamaba Súa. La tomó y se llegó a ella. Ella concibió y dio a luz un hijo al que llamó Concibió otra vez y dio a luz un hijo al que llamó Onán. Y volvió a concebir y dio a luz a un hijo al que se llamó Sela. Ella se hallaba en Kesib cuando lo dio a luz. Después Judá tomó para su primogénito a una mujer llamada Tamar. Pero el primogénito de Judá, fue malo a los ojos de Jehová, y Jehová le quitó la vida. ¿Qué pasó? Que este cuate, se portaba muy mal delante de Dios. ¿Y sabe lo que hizo Dios a este cuate? Le quitó la vida. Bueno, síguete portando mal y ya sabes. Ya sabes lo que va a pasar. Hermanos, cuando nosotros fuimos llamados, Dios nos llamó con un propósito. Y si ese propósito no se está cumpliendo, Dios te va a llamar. No le sirves aquí en la tierra. Preferible que te vuelvas otra vez a casa y ya te olvides de esta tierra, a que sigas aquí con tus maldades. Y aquí hay un ejemplo. Fue un hombre que se portó mal a los ojos de Dios y Dios le quitó la vida. Entonces Judá dijo a Onán: llégate a la mujer de tu hermano, despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Sabiendo Onán que la descendencia no sería suya, cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra para no dar descendencia a su hermano. Como desagradó a Jehová lo que hacía, a él también le quitó la vida. O sea, no solamente este otro desobedeció al papá, sino que además usó de perversión. Y entonces, bueno, hay niños, ¿verdad? No podemos hablar de esto, pero dice que vertía en tierra. Ya su mente debe de estar trabajando y pensando que cuando él tenía la relación, ¿verdad? En vez de tener la relación con ella, la echaba en la tierra. Y eso le desagradó a Dios. Y entonces Dios también le quitó la vida. También le quitó la vida. Por estar haciendo ese cochinero, le quitó la vida. Es una de las causas por las cuales la masturbación no es buena a los ojos de Dios. Es un pecado, se llama fornicación. Le quitó la vida. Entonces Judá dijo a su nuera Tamar: permanece viuda en casa de tu padre hasta que crezca mi hijo Sela. Esto dijo, pues pensaba, no sea que muera él también como sus hermanos. O sea, pensaba Judá que había una maldición en su familia. Pues esta mujer decía, no sea que esta mujer sea la de la maldición, le llamen la viuda negra.
Y resulta que ya me mató a uno, ya me mató al otro, no me vaya a matar al pequeño. Entonces dijo, no, yo mejor zafo, ¿no? Espérate, le dijo, deja que crezca, pero no fue así, hermanos. Tamar se fue y se quedó en casa de su padre, o sea, fue obediente, se abstuvo, no anduvo ahí noviando, no anduvo ahí coqueteando a ver si pescaba a alguien. No, ella esperó, era una mujer justa. Pasaron muchos días y murió la hija de Súa, la mujer de Judá. O sea, su esposa de Judá también se murió. Y cuando Judá se consoló, subió a Timnat, donde están los transquiladores de sus ovejas, junto a su amigo Hira, el adulamita, y avisaron a Tamar diciéndole, tu suegro sube a Timnat, a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez, se cubrió con un velo para no ser reconocida, y se puso a la entrada de Enaim, junto al camino de Timnat, pues veía que Sela había crecido y que ella no le era dada por mujer. O sea, el jovencito creció, pero el papá no se le entregó como lo había prometido. Entonces ella se fue a buscar a su suegro, se quitó todo y se fue a buscar a su suegro. Cuando Judá la vio, la tuvo por una ramera, porque estaba tapada de la cara, ¿verdad? Como se visten allá, y no la reconoció, pues ella había cubierto su rostro. Entonces se apartó del camino para acercarse a ella, y sin saber que era su nuera, le dijo, déjame ahora llegarme a ti. Y entonces ella le dijo, ¿qué me darás por llegarte a mí? Dijo ella, te enviaré un cabrito de mi rebaño, respondió él. Entonces ella dijo, dame una prenda hasta que lo envíes. Sí, ¿no? Porque yo de lengua me como 2 tacos. ¿Qué prenda te daré? Le dijo él. ¿Qué prenda te daré? Ella respondió, tu sello y tu cordón, y el bastón que tienes en tu mano. Todo eso es símbolo de autoridad, símbolo de dignidad, de pertenencia. Y le pidió eso. Judá se los dio. Se llegó a ella y ella concibió de él. Luego se levantó y se fue. Se quitó el velo que la cubría y se vistió con ropas de su viudez. Judá envió el cabrito del rebaño por medio de su amigo, el adulamita, para que éste rescatara a la prenda de la mujer, pero no la halló. Entonces preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo, ¿dónde está la ramera que había en Naim junto al camino? No ha estado aquí ramera alguna, dijeron ellos. Entonces él se volvió a Judá y le dijo, no la he hallado. Además los hombres del lugar me dijeron, aquí no ha estado ninguna ramera. Judá respondió, pues que se quede con todo, para que no seamos objeto de burla. Yo le he enviado este cabrito, pero tú no la hallaste. Sucedió que al cabo de 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo, Tamar, tu nuera, ha fornicado, y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Entonces dijo Judá, sacadla y quémenla. Esa no era la sentencia, hermanos, al adulterio. La sentencia al adulterio, según Deuteronomio, capítulo 22, versículo del 20 al 21, era el ser lapidados, no quemados. O sea, ya de ahí estaba una injusticia, porque esa no era la forma. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro, del dueño de estas cosas estoy encinta. O sea, tú me quieres quemar, te voy a decir algo, esto que tengo aquí es tuyo. O sea, tú eres el papá. Qué tremendo, ¿eh? Tremendas cosas. Se las sabía esta chava, ¿eh? Aconteció que al tiempo de dar a luz había gemelos en su seno. Cuando Judá lo reconoció, dijo, más justa es ella que yo. Escuche por qué. Por cuanto no la he dado a mi hijo Sela, y nunca más la conoció. O sea, él consideró que el acto de su nuera había sido correcto por cuanto él había quebrantado
su pacto. Así es que la mujer no fue enjuiciada, pues ella era una mujer justa. Y aunque para muchos esto diga, oye, ¿cómo? ¿Pero cómo hizo eso? Fue justo eso a los ojos de Dios. Tan fue así que Dios le dio 2 hijos. Fíjense lo que dice después. Aconteció que al tiempo de dar a luz había gemelos en su seno. Y sucedió que durante el parto, que uno de ellos sacó la mano, y la partera tomó y ató su mano un hilo de grana, diciendo, este salió primero. Pero volviendo él a meter la mano, salió su hermano, y ella dijo, ¿cómo te has abierto paso? Por eso lo llamó Fares. Después salió su hermano, al que tenía su mano el hilo en la grana, y lo llamó Sara, que significa resplandor, brillo, luz. Fares significa abertura, brecha. Vean, hermanos, qué bonita historia, y que nosotros a veces no entendemos esta ley, pero que en aquel tiempo estaba vigente, y a esta ley los saduceos hicieron una alusión, pero quisieron meter a Jesús en un predicamento y atacarlo. Y Jesús, sabiamente, hermanos, cuando ellos les ponen el asunto, que seguramente nadie les había respondido, Jesús sabiamente, hermanos, les respondió. Hay un libro que muchas veces nosotros no leemos, que es el libro de Ruth. Si quiere oír más adelantito, hermano, está Jueces y después está Ruth. Y en el capítulo 4, ¿por qué es trascendente, hermanos? Porque aquí nosotros vemos, en este pasaje nosotros vamos a ver lo trascendente de esta ley y lo importante que fue en aquellos tiempos. Dice en Ruth capítulo 4 versículo 7, desde hacía tiempo existía esta costumbre en Israel. O sea, esta ley del levirato era una costumbre en Israel. Era una ley y era una costumbre. O sea, no había problema en llevarla a cabo. Referente a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio uno se quitaba el calzado y lo daba a su compañero. Y eso servía del testimonio en Israel. Miren, hermanos, esta ley es tan importante del levirato, que era una ley de redención. Y esta ley de redención no es sino la sombra de lo que Cristo hizo por nosotros, porque Él nos redimió. Esta ley apunta a Jesucristo. De la misma manera que Dios permitía que se redimiera una familia, de esa misma manera Dios, a través de Jesucristo, nos redime. Dice la Escritura, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y todos los de tu casa. Vean a dónde apuntaba esta ley, hermanos. Y aquí vemos el caso de Ruth. Dice entonces, entonces el pariente dijo a Booz, tómalo tú, y se quitó el calzado. Dirigiéndose a los ancianos y a todo el pueblo, Booz dijo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de manos de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y de Malón. O sea, aquí él citó a su abuelo, a su tatarabuelo y al hermano que había muerto, al pariente cercano. Es la ley de remisión del pariente cercano. Así que la historia, hermanos, se la voy a contar para no leerla toda. Noemí quedó viuda, y entonces Noemí, sabiendo de esta ley, fue, y cuando su cuñado Booz, o su pariente cercano Booz, se fue a dormir, ella se puso su ropa de dormir y se acostó a los pies de él. Pero Booz, cuando estaba durmiendo, al sentir el peso de ella, se despertó y dijo, oye, ¿qué haces aquí, Noemí? Y dice, pues es que tu pariente murió, dice, y pues yo quiero ser redimida.
Y dijo, está bien, pero resulta que antes de mí hay alguien que está más cerca, es pariente más cercano que tú, y a él le corresponde redimirte. La única forma que yo puedo hacer para redimirte es que él renuncie a su derecho. Entonces vos va con este hombre, el pariente más cercano que estaba antes de él, porque este hombre renunció a ese derecho, pero vos querías ser testigo de eso. Entonces le dice a Noemí, ¿sabes qué? Yo no te voy a tomar, voy a esperar a que él renuncie, y si él renuncia, yo te tomo, yo te redimo, yo me caso contigo y tenemos descendencia para que nombres a uno de tus hijos como tu esposo. Entonces él fue y le preguntó a ese hombre, oye, ¿quieres redimir a Noemí? Dijo, no, yo no, ya tengo un montón de familia, no tengo cómo mantenerlos. No, redímela tú. Ah, bueno, entonces quítate el calzado y entrégamelo para que yo redima a Noemí. Y eso hizo vos, fue con él, concertó que él no quería nada con Noemí, le tomó el zapato y entonces él fue con Noemí y le dijo, ahora sí, Noemí, a lo que truje chencha y vámonos. Y se casó vos con Noemí y la redimió. Y todas estas historias que hemos leído, hermanos, apunta a Jesucristo, porque Él nos redimió. Él es nuestro pariente cercano. Él se hizo hijo de Dios para que nosotros pudiéramos ser hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, dice Primera de Juan, para que seamos llamados hijos de Dios. Así es que un pariente cercano, que era Jesucristo, Él nos redimió. Esta ley del levirato apunta a Jesucristo. Él es nuestro pariente cercano y Él nos redimió de nuestros pecados. Vean, hermanos, qué bonito. A veces nosotros vemos las historias así nomás porque sí, pero las historias tienen una imagen de Cristo con su iglesia. ¿Y saben cuál trascendente fue que Noemí tuviera un hijo? Mire, hermanos, vaya al versículo 18 del capítulo 4 de Ruth. Ruth 4:18. Escuche esto. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Herrón. Herrón engendró a Ram. Y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Nazón. Y Nazón engendró a Salomón. Salomón engendró a Boz. Y Boz engendró a Obed. Y Obed engendró a Isaí. E Isaí engendró al rey David. O sea que si Boz no se hubiera juntado con Noemí, no lo hubiera redimido, el rey David no hubiera nacido. Y de David vino Jesús. Y nosotros vemos, hermanos, la genealogía de Jesús, ¿verdad? Primero en forma ascendente en el Evangelio de Mateo, y después lo vemos de forma descendente, con algunos cambios ahí de nombres, por alguna causa, en el Evangelio de Lucas. Si no nace, si vos no se llega a Noemí y la redime, no hubiera nacido David. Y si David no hubiera nacido Jesucristo. ¿Ven cómo todo tiene, hermanos, una línea maravillosa en la Biblia? No era una ley nomás porque sí. No era una ley así como para despreciarse. Ay, esto, ¿por qué dicen esto? ¿Por qué se metían unos con otros? Pues en aquellos tiempos la cultura lo permitía. De hecho, todavía hay países, ¿verdad?, como Arabia Saudita, que un individuo tiene hasta 9 mujeres. Yo digo, pues si las pueden mantener. Pues claro, son millonarios, tienen pozos petroleros. Oye, nosotros no podemos con una. ¿Para qué quieres 2? En aquellas culturas es válido y es permitido. Dios lo permite por alguna causa. Pero aquí, ¿verdad? Si al hombre le tocan 7 y yo apenas tengo 3, entonces ¿por qué te enfureces? Dicen, ¿no?, la canción. No, hermanos, Dios a nosotros nos ha regulado de diferente manera. Dios en su sabiduría sabe nuestra cultura y nos ha regulado. Dios conoce la cultura árabe y los ha regulado y les ha permitido, y pues así es.
Dios conoce la religión musulmana y lo regula, y los judíos y lo regula, y así Dios obra, hermano. Él es soberano. Pero todo esto, hermanos, tiene un porqué. Así que estos cuates lo que quisieron hacer es ponerle un crucigrama, un acertijo a Jesús, algo que nadie les había respondido. Y Jesús, hermanos, con su hermosa sabiduría, les dice esto: erráis porque ustedes ignoran las Escrituras. Oye, si ustedes se basan en el Pentateuco, ¿qué no han leído el libro de Deuteronomio? ¿Qué no han leído el libro de Éxodo? ¿No han leído esos libros donde vienen escritas esas cosas que apuntan a un propósito? Ustedes ignoran las Escrituras, pero además ignoran el poder de Dios. Porque Dios puede resucitar a los muertos. Para Dios nada es imposible. Jesús entonces les ilustra el problema. Les dice, el problema, el diagnóstico que Jesús da, es que estos hombres tienen ignorancia de las Escrituras e ignoran el poder de Dios. Porque Dios puede resucitar a los muertos. Estos hombres estaban ante el Hijo de Dios, ante la resurrección misma. Miren que querían tentarlo con una pregunta que nadie les había contestado, supuestamente en su teología, pero resulta que ellos estaban ante la resurrección. Fíjense lo que dice el Evangelio de Juan. Juan, capítulo 11, versículo 25 al 27. Juan 11, 25 al 27. Les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Ahora, miren, hermanos, la palabra de Dios, según el Evangelio de Juan en el capítulo 1, es el Logos. Esta palabra griega Logos significa la palabra razonada de Dios. Es decir, que la palabra de Dios la tienes que razonar. Entonces, vamos a leer nuevamente el pasaje. Dice Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. ¿Tú crees en Cristo? Vivirás. Aunque estés muerto, vivirás. ¿Por qué? Porque la palabra muerte en el significado bíblico es separación de Dios. No solamente dejar de existir, sino separación de Dios. Entonces Jesús le dijo: si tú crees en mí, tú no vas a estar separado de Dios. Nunca vas a estar separado de Dios. Vas a tener ¿qué? Vida eterna. No dice vida temporal, dice vida eterna. Si tú crees, tienes vida eterna. Entonces, ¿por qué al final les dice Jesús: ¿crees esto? Porque hay mucha gente que no cree esto. Y hay mucha gente que dice que la salvación se pierde. Entonces no ha creído en Jesucristo. Por eso Jesucristo hasta el último les preguntó: ¿tú crees esto? Porque hay gente que no cree eso. No cree que tiene vida eterna al creer en Jesucristo y piensa que su salvación se pierde. Siga leyendo. Le dijo: sí, Señor, escuche, sí. Y después le dice: curios. Es que aquí la traducción dice Señor,
Pero la palabra griega aquí es kurios. Y la palabra kurios solamente se usa para Dios. Entonces, sí, Dios, yo he creído que tú eres el Mesías, el Cristo en griego, el ungido, el Hijo de Dios. Y la palabra Hijo de Dios significa que es de la misma sustancia que el Padre. Por eso querían matar a Jesús, porque Él, siendo hombre físicamente, se hacía igual a Dios, porque se llamaba Hijo de Dios. Entonces Él estaba reconociendo que Jesucristo era el Kurios, Dios encarnado, el Mesías, el ungido. Ese creer lo llevó al hombre a confesarlo. El Hijo de Dios, que has venido al mundo. Por eso Juan, primera de Juan, dice que todo aquel que no confiesa que Jesucristo, Jesús significa Salvador, el Salvador era Jehová. Según el profeta Isaías, Jehová mismo salvaría. Entonces, Juan dice que cualquiera que no cree que Jehová vino a salvar, Jesús y luego Cristo, que es el Mesías, el ungido, dice, ese es el anticristo. ¿Ven, hermanos? Qué importante es tener un buen concepto de lo que es Jesucristo en nosotros. Él es Dios, Él es el Kurios, Él es el Mesías, y Él es el que estaba sentado a la derecha del Padre y vino a este mundo. Es la declaración de este hombre. Por eso Jesús le dijo, ¿tú crees esto? Jesús le revela, le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive, ¿usted está vivo? Ah, bueno, si usted vive y cree en Él, no morirá eternamente. Y entonces Jesús les dice, ¿creen esto? ¿Usted cree esto? ¿Que usted tiene vida eterna? Bueno, eso también lo cuestionó este hombre. Y este hombre le respondió y le dijo, sí, Kurios, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que has venido al mundo. Ve, amado hermano, cómo es importantísimo tener esos conceptos en nuestro corazón. Si Jesucristo dice que nosotros que vivimos, si creemos en Él, que Él es el Cristo, que Él es la resurrección, que Él es la vida, y que cualquiera que muera físicamente no morirá, sino que tiene vida eterna, porque esa declaración está anunciando que hay otra vida después de la muerte. Si nosotros creemos que hay vida después de la muerte, entonces creemos que hay vida eterna. Y si creemos que hay vida eterna, somos parte de esa vida eterna. No hubo una vida temporal. Porque mucha gente está pensando que hay pecados que nos quitan la salvación. Y la pregunta es, ¿qué pecado? Porque la Biblia dice, según primera de Juan, que todo pecado nos es perdonado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de todo pecado y de toda maldad. Entonces sale uno más vivo y dice, la blasfemia al Espíritu Santo. Muy bien, muchachito. Muy bien, muchachito. Pero resulta
que en el contexto de cuando Jesús declaró que ese sería el pecado imperdonable, se lo declaró a los judíos que no habían creído en Él y que además habían juzgado su milagro de liberación de un hombre, de un demonio, como obra de Belcebú, de las obras de las tinieblas. Por lo cuanto Jesús les declaró y les reveló que ellos estaban blasfemando al Espíritu Santo. Entonces sentenció Jesús que todo pecado y toda blasfemia ante el Padre y ante el Hijo serían perdonados, pero no la blasfemia al Espíritu Santo que ellos habían hecho por cuanto ellos no creían en Él. Si nosotros hemos creído en Jesucristo, hay algo aquí adentro que se llama Espíritu Santo, que no va a permitir que nosotros blasfememos contra el Espíritu Santo, ni contra el Padre, ni contra el Hijo. Porque según Romanos capítulo 8, todo aquel que es guiado o controlado por el Espíritu de Dios es hijo de Dios. Y si tú eres guiado y controlado por el Espíritu de Dios, tú nunca vas a blasfemar al Espíritu Santo, porque tu vida espiritual no está en control tuya, está en control y en el poder del Espíritu Santo, el cual te está llevando a una vida de santificación para que tú un día estés con Él por toda la eternidad. La próxima vez que alguien te diga que tú pierdes la salvación, apártate de esa gente, porque ellos no han creído en Jesucristo. Porque Jesucristo no ofreció una vida temporal, Él ofreció una vida eterna. Ya ven, hermanos, como yo les digo que afinen bien su doctrina, la conozcan bien, para que no los engañen. ¿Sabe cuánta gente se va al infierno por pensar que su salvación se pierde? Todos esos que piensan eso, porque no han creído en Jesucristo. Por eso este hombre, Jesucristo lo cuestionó: ¿crees eso? ¿Crees que yo soy la resurrección? ¿Crees que yo soy la vida? Sí. Ah, bueno, aunque estés muerto vivirás. ¿Crees eso? Sí. Entonces tienes vida eterna. No vida temporal. Lo que pasa es que la gente no entiende el proceso de la santificación. Lo que pasa es que la gente no entiende que Dios nos perdonó nuestros pecados presentes, pasados y futuros. No entiende ni su propia salvación. Por eso piensa que la pierde. No entiende el poder del Espíritu Santo para la santificación de un verdadero cristiano. No entiende lo que Jesucristo hizo en la cruz. Por eso piensa que su salvación se pierde. Sin fin de pasajes nos hablan de la resurrección y de la vida. Jesucristo era la resurrección y era la vida. Estaba frente de ellos y le preguntan acerca de lo que Él es. Imagínense. Oye, si tú eres herrero y te dicen: oye, a ver, te voy a hacer una pregunta. No creo que me la contestes, pero ¿cómo se solda eso? El herrero va a decir: mira, no me creo mucho, pero para soldar eso se necesita tantos grados y de electricidad, y ahí le ponen, ¿no? Oye, le preguntan al herrero de soldar. Le preguntan a Jesús qué es la resurrección, sobre la resurrección. Yo creo que Jesús estaba en su corazón: ay, estos cuates. Si yo soy la resurrección y la vida y me preguntas de la resurrección. Bueno, ahí te va. Y entonces Jesús les dice, hermanos, claramente: ustedes están en un error porque ignoran las Escrituras e ignoran el poder de Dios. Pues en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento,
sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. ¿Esto qué quiere decir? Amados hermanos, Dios creó a los ángeles, hizo millares de millares. Los ángeles no tienen necesidad de reproducirse, son millares de millares. ¿Para qué más millares de más millares de más millares? Ya con ese número es suficiente. Entonces Jesús les dice, lo que quiero que entiendan es que cuando tú resucites, tú no vas a necesitar reproducirte. Ya no se te va a dar en casamiento. La mujer que tuviste aquí, ya no la vas a tener allá. El hombre que tuviste aquí, no lo vas a tener allá. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Oye, ya es suficiente esta vida que nos aguantamos, hermanos. ¿Ya? Allá arriba, pues allá va a haber pura felicidad. ¿Para qué quieres suegra? ¿No? Ya no se darán en casamiento. Ya no vas a necesitar, ya serás como los ángeles, o sea, no vas a tener la necesidad de reproducirte. Dice cómo, no dice igual, dice cómo. En ese sentido de reproducción, los ángeles no se reproducen. Ellos no tienen esa necesidad. Nosotros ahí arriba no vamos a tener esa necesidad. No vamos a tener necesidad de familias, ni de reproducirnos, ni de nada. Ya bastó esta tierra con el sufrimiento. ¿Ya para qué quieres más? ¿O todavía quieres a este allá arriba? No, no creo, ¿eh? Mujer, dale gloria a Dios. Ignoran el poder de Dios. Entonces le dice, pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que fue dicho por Dios cuando afirmó: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios, escuche esto, digo, en consecuencia los días que pasaron, ¿verdad? Dios no es Dios de muertos, es de vivos. Vivos. Diga conmigo, Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Dígalo otra vez, Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Pregunta, ¿has perdido algún familiar? ¿Por qué sigues triste? ¿No entiendes que Él vive? Aquel que murió en Cristo vive. Si tu padre, si tu hermano, si tu esposa, si tu esposo murió en Cristo, Él vive. Él no está muerto. Y a veces sueñas con Él. Y a veces soñamos con ellos. Porque no queremos escuchar la palabra de Dios y entender que Él vive. Él no está muerto. Él te está esperando. Él quiere que llegues al cielo y Él te va a recibir. Él está vivo. Por eso se tiene que acabar tu tristeza, tu dolor, tu luto, porque Él vive. Él no está muerto. Hasta que eso cabe en tu cabeza, tú vas a seguir sufriendo y lamentándote, porque no entiendes que Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Por eso ahí en Éxodo capítulo 3, versículo 6, se presenta Dios al pueblo y dice: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Porque Jesucristo, al dar esta cita de Éxodo 3:6, lo que le estaba diciendo a los saduceos es que Abraham, Isaac y Jacob, los padres de Israel, viven. Así que ya deja tu tristeza. Mira, un duelo que dura más de 6 meses, escúchame bien, un duelo por alguien que murió que pasa de 6 meses,
ya no es de Dios, ya es un tormento del diablo en tu mente. Tú debes de recordar a tu familiar y debes de anhelar estar con él y debes de esforzarte aquí en la tierra, porque un día lo vas a ver a él. Esa es nuestra esperanza. Quiero finalizar con esto, hermanos. Acompáñenme al libro de Apocalipsis y vamos a buscar el capítulo 7. Vamos a ver un ejemplo, hermanos. Apocalipsis capítulo 7. Vamos a leer el versículo 9 en adelante. Escuche esto. Apocalipsis, ¿ya estamos ahí, hermanos? Apocalipsis 7, 9. Después de esto miré, y una gran multitud, escuche esto, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos, lenguas, estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos, clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Fíjese, ahí nosotros le tumbamos los dientes a los que niegan la Trinidad. Les tumbamos los dientes. Aquí claramente la Biblia hace alusión a dos personas diferentes: a Dios y al Cordero. Y el Cordero es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí están las dos personas de la Trinidad. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? Él es el que está inspirando a Juan. Juan está escribiendo por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, le está revelando a Juan acerca de Dios el Padre y acerca del Hijo del Cordero de Dios. El Padre está en el trono y el Cordero está delante del trono. Se le tumban los dientes a esa gente necia que no quiere entender, que no comprende, porque para que puedas comprender necesitas al Espíritu Santo. Él es el que te muestra toda la verdad. Pero, bueno, cada quien, hermano. Ojalá que Dios les dé arrepentimiento a esa gente. En pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Él vino y tomó el libro de la mano derecha que estaba sentado en el trono. Cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, se postraron delante del Cordero. ¿Delante de quién se postraron? A ver, explíqueme esto. ¿Cómo es que hay gente aquí en la tierra, que no se quiere postrar delante de Jesucristo, cuando allá en el cielo los ancianos, ¿verdad?, que están escritos aquí, que están delante del trono, a los cuales son llamados los Elohim, los poderosos? Porque la palabra Elohim es plural, no es singular. Los poderosos del cielo, los Elohim, se postran delante del Cordero. Qué tremendo es eso. Y aquí en la tierra siguen con sus tonterías. Y los 4 seres vivientes, los 4 arcángeles, los más poderosos arcángeles, uno que tiene cara de águila, otro que tiene cara de cordero, otro que tiene cara de ser humano, otro que tiene cara de león.
Se postran delante del Cordero. Y aquí en la tierra las sectas y las religiones falsas, las pseudocristianas, no se quieren postrar y reconocer que Jesucristo es Dios y que Él es el Rey de Reyes y el Señor de los señores. Aleluya. Qué absurdo se me hace eso, hermano. Que nosotros que somos polvo no nos queramos postrar cuando allá en el cielo todos se postran delante del Cordero. Qué tremendo es eso. Yo no entiendo ese razonamiento de esa gente. Aquí está claro. Se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y en tu sangre nos has redimido para Dios. De todo linaje, lengua, pueblo y nación, nos has hecho para nuestro Dios un reino y sacerdotes. Y reinaremos sobre la tierra. ¿Sobre quién? Sobre la tierra. Mire y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. Su número era ¿qué? Millones de millones, y decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. A todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que hay en ellos, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero. Son dos personas diferentes. Sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Estos hermanos que están delante de Dios, de toda tribu, de toda lengua y de toda nación, nosotros, hermanos, los vemos después en Apocalipsis capítulo 20. En Apocalipsis capítulo 20 dice: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo. Lo encerró. Le puso un sello sobre él para que no engañara más a las naciones. ¿Cuál es el poder del diablo? El engaño, nada más. Lo demás son fantasías. Él te va a querer engañar. Él es el que engaña a las naciones. Él un día va a ser atado. Un ángel poderoso de parte de Dios lo va a arrojar al abismo por 1000 años. Después de esto debe ser desatado un poco de tiempo. Escuche el verso 4. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la imagen, a la bestia, ni a su imagen, ni recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron, ¿y qué? Y vivieron, es decir, resucitaron. Habían muerto. Esto del capítulo 20 viene posterior al cuando Jesús abre los sellos. El anticristo persigue a la iglesia y a la gente y los obliga a ponerse una marca. Pero mucha gente muere porque ellos no quisieron la marca, porque le fueron fieles a Dios y prefirieron morir. Ellos vuelven a vivir. Estaban delante de Dios con ropas blancas y resucitan. Volvieron a vivir.
vivieron y dice, y reinaron con Cristo 1000 años. Y muchas veces en este pasaje se repite 1000 años, 1000 años, 1000 años, 1000 años. Para aquellos que andan, no, es que 1000 años es una eternidad. No, es que 1000 años para mí es subjetivo, porque puede ser que no. Aquí dice 1000 años. Y lo repite la Biblia muchas veces para que entendamos que es un reino de 1000 años, donde Jesucristo va a reinar y donde los que resucitemos estaremos con Él reinando. Pero esa ignorancia, hermanos, a veces nos llega a pensar tonterías que no son de Dios. 1000 años, pero los otros muertos, o sea, los que fueron infieles, dice, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera, ¿qué? Resurrección. Así que, amados hermanos, la Biblia claramente nos describe que hay resurrección. Tú te vas a encontrar allá afuera religiones como los budistas que creen que después de esta vida es un tránsito o cambio de ropaje del cuerpo. O sea, verdad con mentira. Porque sí, nosotros vamos a ser transformados. Algunos vamos a ser resucitados. ¿Quiénes van a ser resucitados? Los que murieron en Cristo. ¿Quiénes van a ser transformados? Los que cuando Cristo anuncie, toque la trompeta y seamos arrebatados, según 1 Corintios capítulo 4, seremos transformados. Cuando vayamos hacia el cielo, ¡fum!, se nos va a cambiar el cuerpo, se nos va a dar uno glorificado. Los demás van a ser resucitados y se les va a dar un cuerpo glorificado. Y entonces vamos a ir ahí con Cristo y vamos a reinar con Él, 1000 años con cuerpos glorificados. Esa es la restauración de este mundo. Hay que hacer una diferencia, hermanos. Esos 1000 años es el tiempo de la renovación de las cosas. Israel será renovado, el mundo será renovado. Estaremos como en un Edén. No habrá enfermedad, no habrá maldad. Habrá un juicio justo siempre. Cristo reinará con vara de hierro a las naciones, es decir, las pastoreará. Cuando tú vayas y le digas, yo quiero una cita con el rey, adelante, pasa a verlo. Y no van a estar aquí como en el municipio, ¿no? Espera, le llamamos. No, Cristo va a abrir la puerta y va a dar orden que todo aquel que pide una cita con Él, vaya con Él. Y tú de inmediato vas a estar con Él. Y cualquier cosa que haya en tu vida, Él la va a aclarar. Vas a estar delante de su presencia. ¡Qué maravillosa esa vida! Esos 1000 años son el tiempo de la restauración de este mundo. Pero después de esos 1000 años, como leímos, Satanás será soltado. Y va a volver a engañar a las naciones. Entonces vendrá el juicio del gran trono blanco del capítulo 21. Y Dios juzgará a esas naciones de ese tiempo. Las juzgará. Entonces separará a los cabritos y a las ovejas. Entonces Dios el Padre hará un cielo nuevo y una tierra nueva, donde descenderá la nueva Jerusalén. Y entonces todos entraremos ahí por toda la eternidad. ¡Qué maravilloso, hermano! Todavía hay mucho tiempo que recorrer. 1000 años son muchas generaciones. Pero a pesar de que tienen todas las condiciones favorables, las naciones que atravesaron la tribulación, tantos judíos y gentiles, a pesar de vivir en las condiciones más maravillosas sobre este mundo, dice que ellos se van a levantar, los de Gog y de Magog.
una multitud impresionante y van a rodear Jerusalén. Y nosotros estaremos con el Señor ahí adentro en Jerusalén, viendo cómo todas esas naciones malvadas, otra vez engañadas por el diablo, están otra vez levantándose en contra de Dios. Nuevamente Dios le dice a la humanidad: no importa en la condición que tú te encuentres, sea mala como vivimos antes, o sea en estas condiciones gloriosas que ahora tienes, si no cambia tu corazón, tú seguirás siendo el mismo. Y siempre buscarás rebelarte en contra de Dios y de su Hijo amado Jesús. Así es que no le eches la culpa a las condiciones que hoy tenemos. No importa la condición que tú tengas, si no cambia tu corazón, tú siempre te vas a rebelar en contra de Dios. Por eso Dios lo primero que ofrece es un cambio de corazón, una circuncisión del corazón, un corazón de carne y no de piedra. Porque Él te aceptó como tú eres, pero no quiere que tú sigas como tú eres. Tú tienes que ser como su Hijo Jesús, con su pensamiento y con su corazón. Esta generación estaba en las mejores condiciones. Es más, ni a quién echarle la culpa por sus pecados. No estaba el diablo. Hoy sí está ahí, todo mundo le echa la culpa al diablo. Adultera, fornica, miente, chismea, juzga. Y es que el diablo me tentó, es que el diablo me atacó. Y todo el mundo hoy en día le echa la culpa al diablo cuando es tu carne. Léete Gálatas capítulo 6 y ahí vas a ver los pecados de la carne: adulterio, fornicación, lascivia, hechicería. Y dice que son pecados de la carne, no dice que son pecados del diablo. El diablo lo único que hace es engañarte para que tú caigas en el pecado. Nada más, nada más. Él engaña y te mete en el pecado. Pero el pecado es de la carne. Manifiestas son las obras, ¿qué? ¿Del diablo? No, dice de la carne. Adulterio, fornicación, hechicerías, maledicencias, toda una lista ahí. Él te engaña y te lleva al pecado. Tú lo resistes con la palabra de Dios. Escrito está, escrito está, escrito está. La gente de ese tiempo ignoraba estos principios, por eso cayó en la trampa del diablo. Los budistas te van a decir eso, que es un cambio de cuerpo, un ropaje. Los hindúes, ellos creen que hay una reencarnación. Oye, uno de sus dioses dicen que va a encarnar en una rata. Pues que no pase por aquí, porque a mí me vale si está encarnado o no encarnado. Si yo una rata le aviento un piedrazo. Y hasta se me iba a salir una palabrota. Dios me detuvo, gracias a Dios. A mí que, o sea, vean esos pensamientos. Los hindúes dicen que van a reencarnar en animales, por eso no se comen a los bueyes ni a las vacas, porque dice que son sagrados. Las ratas son sagradas. Pues que vayan y le digan a los chinos, porque ellos se las están comiendo. Más antiguo nos vamos, los vikingos. Ellos creían en el Valhalla, donde los guerreros se sentaban en la mesa de Odín. Todo este sacrificio para sentarme en una mesa con el tal Odín. Pero vean, hermanos, cómo está la mente de la gente. Los mormones dicen que si tú eres mujer y te mueres, vas a trascender a un planeta donde hay puros hombres tú. Y si eres hombre, te vas a ir a un planeta donde hay puras mujeres. O sea, ven esos pensamientos. Los testigos de Jehová dicen que te quedas en el limbo, flotando. Porque solamente 144,000 se van a salvar. 144,000. Oye tú, si en México somos 120 millones de mexicanos y en todo el mundo más de 8,000 millones. Y si tu oferta religiosa
religiosa es que 144,000 se van a salvar, oye, pues ya ni para qué, me gano mejor la lotería. Es más fácil ganarme la lotería que ser salvo. ¿Qué posibilidad hay que yo sea uno de los 144,000 cuando hay 8,000 millones de seres humanos? Y eso de esta generación, y de la pasada, y de la antepasada, Pero eso es porque no leen las Escrituras, porque las quieren interpretar cuando las Escrituras se interpretan solas. Y la Biblia dice que los 144,000 son 12,000 de la tierra de la tribu de Judá, 12,000 de la tierra de la tribu de Dan, 12,000, o sea, son judíos, es el remanente de esa generación. Porque después hay miles y millones de toda lengua, de toda nación, lo leímos, que resucitan y después reinan con Cristo 1000 años. Pero vean cómo está el pensamiento de las falsas religiones, hermanos. La iglesia tradicional dice que vas al purgatorio, que es como una cárcel. Ahí también vas a sufrir, pero pues se van a echar unos rezos, unas novenarias, y después te vas al cielo, te dan el empujoncito tú. Eso no enseñó Jesús, ¿eh? Jesús enseñó la resurrección. Y resurrección para vida y resurrección para muerte. Ahí mismo, hermanos, en el libro de Apocalipsis, ahí adelantito, en el capítulo 20, versículo 11 dice: vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se halló para ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. El mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hay resurrección para vida y hay resurrección para muerte eterna. Esto quiere decir que el alma es eterna. Nuestra alma es eterna, sea para vida eterna o sea para muerte eterna. La pregunta es: ¿qué vas a decidir tú? ¿Tú le vas a creer a los budistas, le vas a creer a los hindúes, le vas a creer a los vikingos, le vas a creer a los mormones, le vas a creer a los testigos de Jehová, vas a creer las fantasías de la religión tradicional, o simplemente, como dice la Escritura en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículos 17 y 18. Póngase de pie, hermano. Escuche estas palabras. Porque la única forma de salvación que Dios ha determinado está en su palabra. Su palabra es verdad. Y dice esto, Juan 3, 17. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Para eso vino Cristo, para salvarnos. Por eso el ángel le dijo a María: pondrá su nombre Jesús, pero le quiero poner Pancho. No, Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Porque esa es la condenación. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. ¿Sabe por qué dice la Biblia en Apocalipsis que fueron juzgados según sus obras? Porque toda su religión y toda su vida la basaron en las obras. Pero la salvación que Jesús ofrece para la primera resurrección es una salvación por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe.
Como ellos se guiaron en sus obras, entonces se abrieron los libros, es decir, todo este libro se abrió. La Biblia es un conjunto de libros, 66 libros, 27 del Nuevo Testamento y 33 del Antiguo Testamento. Todos ellos, ¿verdad? El Antiguo Testamento es para los judíos que estuvieron bajo la ley, es decir, bajo un pacto de obras. Por eso fueron condenados, por eso ellos no lo pudieron cumplir, por eso lo transgredieron, porque no hay un ser humano que por obras llegue al cielo. Por muy bueno que sea, no llegará al cielo. Nuestra naturaleza pecadora nos condenará siempre. Por eso Dios vino a ofrecer una salvación por gracia, para darnos resurrección y vida. Por eso le dijo al hombre: ¿crees esto? Sí, yo he creído que tú eres el Curios, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. La pregunta en esta tarde: ¿tú le vas a creer a las religiones, obra del diablo, o le vas a creer a Dios, quien envió a su Hijo a salvarte y a darte resurrección y vida eterna? No ignores las Escrituras, ni ignores el poder de Dios, porque Jesucristo es la resurrección y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído. Y esa frase, ya ha sido condenado, significa que Dios ya sabía que él no iba a creer. Y que el hecho de no haber creído solo fue la manifestación del preconocimiento de Dios de que esa persona no iba a creer en Él. Por eso ya ha sido condenado. Porque Dios en la eternidad vio que no iba a creer. Y en Él ya estaba la condenación. Y cuando llegó el tiempo de anunciarle el evangelio de salvación, se negó. Y eso Dios ya lo sabía. Por eso Dios declaró: ya ha sido condenado. Qué tremendo es eso, hermano. El preconocimiento de Dios. Por eso yo te invito hoy, si tú vienes por primera vez, recibe a Jesús como Señor y Salvador de tu vida. Si tú has creído en Él hoy por el mensaje que has recibido, si tú vienes por primera vez, yo te invito, ven al frente, recibe a Jesucristo. En un acto de fe, ven al frente y di: yo he creído. Yo sé que tú eres el Curios. Todos los que estamos aquí, en algún momento de nuestra vida recibimos este mismo mensaje. Y venimos al frente y dijimos: yo sí creo. Y hemos recibido vida eterna, porque Jesucristo es la resurrección y la vida. Nadie viene a Él si no es por el Padre. Dios les bendiga. Pasen. Dios les bendiga. Gracias. Gracias por escuchar el llamado. Dios les ama. Ahora sí Dios les ama. Dios les bendiga.